payaso. Sí, señor. Buenos días, amigos y amigas. De unas son de Rojas y otras son de Arenas. Francisco ha tenido problemas con el tráfico. Hay mucho tráfico en Maracaibo hoy por los días previos a la Navidad. Y la ciudad que está alegre. Hay una razón, no sé cuál es la razón por la que la ciudad hoy, toda esta semana, se ha sentido feliz. Y ha estado como si un bálsamo hubiese caído sobre la ciudad, sobre sus habitantes, y la gente, bueno, ha llenado de nuevo el comercio comprando sus cosas para Navidad. Pocas cosas, porque en verdad todavía no, yo creo que la crisis no tenía por qué cambiar una vez que se produjeran resultados favorables a la oposición el 6 de diciembre. La crisis continúa, los anaqueles siguen vacíos, las colas siguen siendo larguísimas, basta pasar por los supermercados más importantes de la ciudad, como Bicentenario, Latino, Egne, de Cándido, los principales supermercados de la ciudad. Las colas son enormes, lo que significa que la crisis sigue y se profundiza. Algunos economistas estiman que la inflación ronda inclusive más del 300%. De tal manera que si no se toman medidas importantes, medidas profundas para frenar el despeñadero en el cual estamos, vamos a tener un año 2016. Va a ser tan malo que vamos a tener nostalgia por el 2015, que ya es bastante malo. Así que, pero sin embargo la gente hoy se siente más tranquila, se siente que ha recuperado algo. No sabemos qué es lo que se ha recuperado, pero se ha recuperado algo. Y la gente, como todo inicio esperanzador, la gente piensa que las cosas van a mejorar mucho más. Por supuesto, la felicidad son momentos. Esperemos que este momento sea el más largo posible, que no hayan dificultades en la instalación del nuevo Congreso, que el gobierno no tome medidas precipitadas, un poco apretando y presionando la cosa, sino que aminore su marcha, controle un poco sus tomas de decisiones, para que tengamos un país mucho más estable, mucho más armónico, o con menos problemas que los que hemos tenido hasta hoy. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bien, buenísimo. ¿Cómo está todo? Aquí. Ya lo veo usted hablando de inflaciones y cosas de esas, ¿no? Sí, bueno, oye, mira, es que es una maravilla hablando de temas económicos. Mira, me comentaban, ahorita llegué tarde porque yo estaba buscando... Bueno, yo dije porque llegaste tarde, porque la ciudad está un poquito congestionada a esta hora. No tanto por eso, sino que yo me desvelé tratando de conseguir el documento que firmó el presidente Maduro para reconocer los resultados electorales. Y entonces, tratando de conseguir en las letras negras de todos los documentos serios, sobre todo lo que son una suerte de contratos, que allí debía haber un lugar donde decía que el presidente reconocería los resultados siempre y cuando los favoreciera. Sí. Como quiera que parece ser que la tardanza de dar los resultados del Consejo Nacional Electoral, números que ya todo el mundo sabía, más o menos con algunas diferencias, sobre todo en la noche. Sí, más o menos con algunas diferencias en los números de algunos circuitos que estaban muy peleados, y había que revisar actas y cosas de esas, pero el CNE, yo creo que no terminó de leer el documento. En el documento decía que en caso de perder el gobierno, los resultados no se reconocerían. Los resultados se reconocerían parcialmente. O se reconocerían los resultados, pero no se reconocería la victoria de la oposición. También decía, sí. Posible. Y además en el documento decía que la oposición no podía celebrar. Es decir, había una serie de partes. Decía, bueno, que si llegan a ganar, si es que pues, de alguna manera llegan a ganar, cosa que nosotros creemos improbable, la oposición primero no puede conocer el número de votos. El número de diputados se les irán asignando poco a poco, de acuerdo a los intereses del Consejo Nacional Electoral. No habrá celebración. Y en caso de haberla de forma privada, estaremos vigilantes para que los acompañantes estos, los presidentes, ninguno de ellos esté presente. No, una serie de cosas ahí que al final, pero claro, un documento de letras tan pequeñas, pequeñitas, pues los contratos son letras pequeñas, que la gente no lee.
Y entonces, claro, me acosté tan tarde y con la vista cansada. Cuando traté de apoyarme en la electrónica falló. Pero bueno, todo está solucionado, ya estamos aquí con ustedes para seguir conversando y decirle que, miren, no tienen ustedes por qué preocuparse por lo que está pasando en la política venezolana, porque el Real Madrid ayer perdió. Imagínense ustedes que la mitad de la población en el mundo es de Real Madrid. ¿Sabes que yo estuve en tu casa hasta el primer tiempo del Barcelona? Pero estamos hablando del Madrid. Yo sé, déjame decirte. Eso tiene que ver con el Madrid. Sí, claro. Y yo me fui contento de tu casa. Nada, ganamos 2-0. Vamos a ganar 2-0, pero por lo menos ganamos 4 o 5-0, pensé yo. La sorpresa para mí fue cuando en la tarde que yo me metí en la tableta y me di cuenta que se empató. Empató y yo dije, caramba. Mañana el Madrid arrasa con el Villarreal y nos empata o se reduce. Pero no fue así. Quien empató fue el Atlético de Madrid, porque el otro Madrid, el Madrid Galáctico, quedó... ¿El Madrid Galáctico te refieres tú al Real Madrid? Al Real Madrid perdió, afortunadamente perdió. Así que... Bueno, pero no afortunadamente, que el Real Madrid que tiene, la mitad de los fanáticos del mundo son de Real Madrid. La mitad más uno. Y la otra mitad son del Madrid. Del Atlético. No, del Madrid. Uno del Real y otro del Madrid. Bueno, lo cierto es que perdió el Real Madrid, pero el Barcelona, el Barcelona que es el más formidable campeón en el área del empate. Somos unos, mira, para empatar son fantásticos. No, la verdad es que somos los campeones del primer tiempo. No, del primer tiempo, pero son los campeones del empate. El Barcelona es el equipo que mejor empata en el mundo y yo creo que en las escuelas de fútbol del mundo deberían utilizar los juegos del Barcelona para explicarle a los equipos del mundo cómo empatar y hacerlo con gracia, porque hay que reconocer que la gracia de Messi al empatar un partido, la gracia de Suárez, que por cierto, a Suárez cuando empata no muerde. No es como Jalisco, que cuando Jalisco pierde arrebata. De que no hablemos mucho porque tenemos un tipo de Guadalajara aquí. Mira, no, amigo, perfecto, todo bien. Pero mira, hay una denuncia que por ahí anda rodando de un pago de unos 700 millones de bolívares en asesoría. Sí, señor, bueno, después te cuento, quizás te lo cuente en otro lugar. Recuerde que nosotros al salir de aquí nos vamos a la 105.1, ahí vamos a estar en la mañana de 11 a 1 de la tarde, hablándoles del premio que vamos nosotros a entregar este año, el premio a la cabra mocha. Señor. Premio nuevo que se va a entregar en el Zulia Vamos a entregar en enero, ¿no? Pero vamos a decir los candidatos. Los ganadores les decimos en el momento en que le vamos a entregar el premio. Pero los candidatos los vamos a nombrar ahora, que probablemente hagamos la lista mañana. Sí. Para oye, por cierto que aquí, chico, en el iPad tengo un disco de Pastor López. ¿Será que Pastor viene por aquí? Pastor López. Pastor López. Chico, yo no sé quién puso. ¿Será que Pastor López vive en el Callao, aquí en Maracaibo? Tiene su casa en el Callao, claro. Pastor viene cuando viene de Colombia, Pastor llega al Callao, que ahí vive desde hace muchos años. Pastor es de Barquisimeto. Pastor López, una gran figura de la música colombiana. Pero es venezolano. Es venezolano, claro, es venezolano. Yo pensé que Pastor era de Valledupar. No, Pastor es de Barquisimeto. Y Pastor se fue a Colombia de la mano de Enríquez, de Nelson Enríquez. Y no estoy seguro si Willy también ayudó mucho, Willy Quintero ayudó a la entrada, pero en Colombia es un ídolo, Pastor López. Y en diciembre, mira, no hay casa en Colombia donde en diciembre no pongan la música de Pastor López. Bueno. Hay una que llama El Ausente. Nosotros comenzamos hoy muy alegres, con una canción ¿De quién? De Tito Rodríguez, pero que la canta el Pollo Brito. No me digas que es payaso. Cara de payaso. Cara de payaso. Es Tito Rodríguez, ¿verdad? Tito Rodríguez. Bueno, Tito Rodríguez. Pero a mí me gusta cómo termina. ¡Rata, payaso! Tú sabes que sí termina también Cheo Feliciano, el ratón. Mira, Francisco, el presidente probablemente sorprendió a muchos cuando señaló que después de la enorme colonización que las Fuerzas Armadas hicieron de la administración pública, el presidente les ha dicho que regresen a sus cuarteles, pero no todos. Los puestos claves, vaya a saber usted cuáles son los puestos claves, debe ser finanzas y planificación. Los puestos claves siguen estando en manos de de militares de alto rango, pero determinó que los militares regresaran a sus cuarteles. Eso necesita varias lecturas. Uno, porque descolonizar la administración pública después de 16 años no es nada fácil, porque esos militares tendrán que volver a sus cuarteles donde los puestos de tropa y de mando los tienen otros militares. Y por supuesto, si estos regresan a las Fuerzas Armadas, probablemente tenga que haber algún desplazamiento de los que hoy están al mando de
de sus unidades y todo lo demás. El mundo militar no lo entiendo mucho. Entonces, eso puede tener problemas. En segundo lugar, la presencia de los militares en el gobierno durante 16 años nos ha traído algunas sorpresas. Primero, de que los militares, la conciencia del venezolano pensaban que eran los más eficaces, demostró al contrario, que probablemente no eran los más eficaces, sino uno de los sectores más ineficientes en la gestión pública. Dos, que no eran menos corruptos que los civiles, inclusive que podían ser hasta más corruptos que los civiles. Entonces, tenemos de todo esto, de la presencia militar en la administración pública, nosotros hoy tenemos una nueva lectura de los militares. Yo creo que la medida en buena parte es saludable, devolver los militares, pero todos los militares, no dejarlos en puestos clave, y menos en aquellos puestos donde se decide y donde se construye la política fundamental del Estado venezolano. Todos los militares devolverlos de donde no debieron haber salido nunca. No debieron haber salido. No es que los militares sean carmelitas descalzas, sino que no debieron salir nunca de allí porque se acostumbraron a estar en la calle y ahora devolverlo va a ser sumamente difícil. Ahora, eso no significa de que la lógica política se desprenda de la lógica militar, porque si alguien se ha comportado como si fuera un gobierno militar, es el de Maduro. Sustituyó la lógica política por la lógica militar hasta el punto que hoy, después de la elección y después de los resultados, sigue pensando en la oposición como si fuese un enemigo al que hay que desaparecer. Entonces, devolver los militares a sus cuarteles no significa haber sustituido la lógica militar por la lógica política, porque la lógica militar... Pero cuando menos digamos, es decir, llama la atención que el presidente Maduro, en una alocución tan importante como esa, donde dijo cosas mucho más fuertes que las que te está citando, pero es extraño que el presidente Maduro pues, llame a los militares a los cuarteles, a menos que los militares lo hayan pedido. Dicen que ese era un plan de Padrino López. Bueno, pero está bien, pero es probable que Maduro lo que haya hecho sea obedecer una solicitud de los militares. Porque, bueno, de repente los militares no son todo, a pesar de las órdenes y a pesar de la disciplina. Y a lo mejor ellos consideran que llegó el momento de dejar al gobierno gobernar sin tutela y que sea el gobierno quien asuma la responsabilidad de lo que viene. Porque tal como tú decías hace unos instantes, la situación del 16 no va a ser fácil. El propio Maduro reconoció que en octubre de este año canceló 5.700 millones de dólares en deuda e intereses. Pero él lo dijo, pero no quería decir eso. Él dio ese dato, pero él no quería decir eso, porque si soy yo no lo digo, ¿no? Porque él dijo... se ha pagado 27.000 millones sí, de pero dólares. pero él dice que pagó 5.700 millones de dólares y sin embargo las calificadoras de riesgo no mejoraron la calificación del país. Pero es que yo le voy a decir al presidente Maduro, yo me he propuesto muchas veces para ministro. Yo no sé mucho de economía, ministro, sé menos que el señor que usted tiene haciendo las teorías económicas, pero tengo algo que se llama una idea de lo que pasa en la economía. Y entonces yo le tengo que decir que la percepción de riesgo país, mi estimado presidente, no viene dada porque usted cancele, viene dado por la posibilidad que tiene usted de seguir cancelando. De seguir pagando. Claro, porque no importa que usted pague la deuda de hoy. Mire, mi mamá, en Ciudad Ojeda, refinanciaba su deuda con los turcos, que así le decían a los señores que iban vendiendo de casa en casa, y mi mamá refinanciaba su deuda casi toda la semana. Pero cuando ella le fue a pedir, digamos por caso, que ella pedía cosas... Un nuevo crédito. Sí, cuando ella fue a pedirle crédito para un escaparate, ¿usted sabe lo que es un escaparate? Bueno, cuando mi mamá le dijo al turco, que era, al turco perro, aparte de ser un comerciante, era un excelente analista de riesgo, él le dijo, señora Elvira, no le puedo vender el escaparate, no le puedo fiar el escaparate porque su capacidad de pago excede, no llega a cubrir la necesidad la deuda. Mi mamá, esa era una calificadora de riesgo. El turco. Y el turco, claro. Porque, ¿y tu mamá compuso aquella canción que dice el turco perro? Mi mamá compuso el turco perro, pero el turco no le vendió el escaparate. Ahora, con el tiempo, mi mamá le pregunta al turco, que sí sabía de economía, y el turco le dijo, mira, si usted comienza a hacer unos ahorros aquí y allá, y usted
mi mamá le dijo, pero es que yo no tengo dispendio, pero no importa, usted tiene que hacer un plan entonces para que una parte de esos ingresos usted los utilice y los rentabilice en una buena inversión. Ah, bueno, mi mamá enseguida empezó a comprar, compró una máquina de coser Singer. Bueno, y a partir de ese momento comenzó a tener, sí, a darle con los pies hasta que consiguió una eléctrica. Y entonces ella comenzó a hacer ropa, compraba, vendía, y entonces cuando el turco vio que mi mamá, entonces el turco se convirtió en demandante. Claro, le compraba. Claro, chico, porque ella lo que tenía, cuando un momento de bonanza, ella lo que ya lo guardó y lo invirtió. Bueno, hay países que han tenido mucho ingreso, que se han endeudado y la gente le prestaba porque tenía ingreso. Cuando Venezuela tenía el dólar el barril de petróleo a $100, todo el que quería, cuando Venezuela llegaba, préstame, le prestaban, pero ahora no. ¿Por qué? Porque el petróleo va para abajo, ¿vale? Y eso es lo que el presidente tenía que decirle, mire, vamos a reconducir, vamos a hacer un cambio en el presupuesto, pero ¿qué no? ¿Qué hicieron este año? Duplicaron el presupuesto nacional. Entonces, duplicando el presupuesto nacional y sin ingresos, seguro, porque él lo mismo lo dijo, 96% de los ingresos del país viene por el precio del petróleo. ¿Qué le espera a los venezolanos? Un año amargo. No, mira, yo lo digo, las colas, yo estuve el fin de semana, el sábado concretamente, en varios sitios neurálgicos de Maracaibo. Uno de ellos fue en la zona de los plataneros. La Molestia es una zona populosa porque ahí venden, ya no es un mercado a cielo abierto, los negocios los han arreglado y los tipos venden a los precios desbocados. Y yo me entrevisté con varios de los vendedores y me dijeron, Francisco, pero es que, mira, los proveedores, a los proveedores los tienen locos y a nosotros nos tienen locos. Pero los bachaqueros grandes no son los de aquí. Los bachaqueros grandes son los que llegan con los camiones. Y a veces llegan con unos camiones acompañados de verde. No sé si eran los plátanos verdes, los aguacates verdes, pero llegan de verde. Llevan de verde, sí. Y luego fui al mercado periférico panamericano. Y allí, claro, allí exactamente igual. Los comerciantes establecidos con mucha molestia, los bachaqueros haciendo de la suya y las colas impresionantes. Entonces, después fui a Mercasa, sitio que está por ahí, por la avenida. Sí. Oye, cerca de 4,000 personas para comprar pañales. Y yo me meto ahí en la cola y le digo, pero ustedes están seguros que van a conseguir pañales cuando lleguen no sabemos, pero es mejor llegar. No, es que no puede haber tantos pañales, no es que llegó un camión. El camión llegó allí. A Mercasa. Claro, pero no había pañal para tanta gente. Y las madres, y aquello es un desespero. Y yo enseguida dije, bueno, si esta gente fue a votar, Votó por el... debe haber votado por la oposición. Claro. Aunque en algún momento su corazón haya sido rojo, haya latido por Chávez. Sí. Bueno, el caso es que, fíjate, el Estado contrató con una empresa brasileña 2.100 millones de dólares para comprar pernil, mantequilla, carne, etc. Parece ser que si la comida llegó, no se convirtió en comida electoral, porque la comida no le llegó a la gente en los días previos a las elecciones. Lo que sí es cierto es que el sector privado dice necesitar 3.500 millones de dólares para resolver muchos de los problemas que hoy tiene, para pagar a los proveedores y para importar materia prima. El gobierno, por supuesto, está cerrado a eso. El 10% de los ingresos petroleros es lo que está pidiendo el sector privado para resolver los problemas de abastecimiento del país. ¿El 10% de qué? Creo que de los ingresos petroleros. No, de las reservas internacionales. Las reservas internacionales deben estar rondando los 14.000 millones de dólares. Y el gobierno tiene una deuda no financiera cerca de 14.000 millones de dólares, algo más o menos similar a las reservas internacionales. Que ya son las 7. Sí, señor. Vamos, Mario, a la pausa. Amigos, aquí seguimos nosotros acá en unas son de Rojas y otras son de Arenas, ya haciendo nuestro penúltimo programa. Mañana hacemos el último programa del año, porque ya lo que íbamos a ver lo vimos. Nos falta ver ahora. Y lo que vamos a contar lo contamos. Lo que vamos a contar lo contamos. Hoy está con nosotros en el estudio Mario Pineda Moreno. Él es médico cirujano, especialista en medicina reconstructiva
hoy Cirugía cirugía plástica, sí, desempeñándose en Te ves México, animado, egresado de la Universidad del Zulia. Que me había animado Francisco, yo reconstructiva y nada, me puedo. Sí, ya, le llegó la hora. Una consulta. Egresado de LUD y egresado de una universidad de las más prestigiosas del mundo, ubicada en Guadalajara, México. Y él viene a conversar con nosotros sobre la cirugía plástica y sobre las nuevas tendencias, porque aunque a usted le parezca extraño, en la cirugía plástica es como algo interesante, porque van saliendo nuevas tendencias y logrando cosas, perfeccionando cosas que en el pasado era insospechado. A pesar de que algunos no saben que la cirugía plástica no viene desde ayer por la mañana, la cirugía plástica viene desde los griegos. Y los griegos hacían cirugía plástica, esa que ahora llamamos cirugía plástica por lo estético, pero realmente son, ¿cómo se llama el curso? La especialización de usted, doctor Moreno, ¿cuál es? Cirugía plástica y reconstructiva. Así se llama la especialidad. ¿En qué escuela estudió usted? En la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, doctor José Guerrero Santos. Exacto, en ese instituto, porque resulta que a veces la gente se queja mucho de los cirujanos plásticos, porque el que se hace una cirugía plástica se la hace porque quiere, sí. No, distinto al que tiene una apendicitis que la tienen que operar por una obligación. Como emergencia. Una emergencia, pero el cirujano plástico la gente va porque quiere, y entonces yo siempre le he dicho que cuando usted va a escoger un cirujano plástico, usted le pregunta, ¿dónde estudió usted? No, yo estudié. No, y usted que esa especialidad suya, no, usted tiene su título por ahí. No, yo siempre lo dejo en la casa. Bueno, usted absténgase de esas cosas, porque entonces resulta que después vienen los problemas y usted, por ejemplo, por ahorrarse un dinerito, entonces le van a arreglar la nariz. Le queda aquí en el oído. Exactamente. Ajá. Cuéntenos usted si eso que yo le digo a la gente es correcto. Bueno, definitivamente el campo de la cirugía plástica es muy amplio y la población tiene que, cuando tenga alguna inquietud en cuanto a su apariencia, a su forma de verse, a algunas partes de su cuerpo, la nariz, los ojos, la cara. Son estéticas todas son las estéticas, la sí. mayoría son estéticas, Sí. hay algunas personas que nacen con problemas congénitos y también se puede corregir con cirugía. Sí. Sí. Entiendo que tú trabajas también en el seguro, una suerte de seguro social mexicano. Sí, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De seguros sociales. Sí. Y allí la gente se hace cirugía reconstructiva. Cuando hay problemas de alguna malformación congénita, sí, en las políticas del Seguro Social está contemplado. Y accidentes laborales también. Accidentes laborales. Heridas en la mano, reconstrucciones tendinosas de la mano, de las empresas, de las fábricas, que llevan muchos trabajadores con heridas en la mano. Mira, Y los quemados también. Y los quemados. Una cosa, está muy extendida la cirugía plástica en México. Sí. Ahorita se está abriendo mucho el campo de la cirugía estética, de la cirugía plástica, sobre todo esas mujeres que les gusta verse un poquito más exuberantes. De todas maneras, la tendencia, siempre hay tendencias que se actualizan en cuanto a la forma como verse en la población femenina y masculina. Entonces, los hombres están acudiendo. ¿Qué se hacen los hombres cuando van a una operación estética? Fundamentalmente. La primera causa de consulta de un hombre es la cara. Sí. La cara, la nariz, los párpados. ¿Y el abdomen? Sí, hay personas de la población masculina que tienen también inconformidad con la forma de verse de su cuerpo y también le quieren dar forma. Mira, y yo estuve leyendo en una revista colombiana que la tendencia ahora, en una época llevadas de la mano por Pamela Anderson, una muchacha que nadaba muy bien en una película, en una serie llamada todo flotaba. Ellas descubrieron que ella flotaba no tanto por sus habilidades natatorias, sino porque ella tenía ella tenía algo que la hacía flotar. Entonces casi todas las mujeres en el mundo comenzaron a tener deseos, de tener verse un poco más ampliado su gusto. Pero me cuentan que las mujeres ahora están buscando volver a unos senos mucho más pequeños. Sí, bueno, siempre hay tendencias actuales que se modifican con el tiempo, pero sin embargo siempre hay, en lo que yo he visto en mi corta experiencia, yo he visto que cuando la mujer va con su pareja, con su marido, con su esposo o con su novio, la decisión del esposo y el novio tiene mucha importancia, porque a veces me dicen, no, doctor, yo quiero que me la ponga
bien grande. Bien cargada. Bien cargada. Sí. Tiene un volumen bien grande. Y eso no tiene que ver con la conformación de la persona, para que se vea bien, porque si tú le pones unos ceros muy grandes a una persona que es menuda, se vería muy mal, vería de frente, ¿no? Sí, claro, definitivamente, de acuerdo a cada cuerpo de cada mujer, yo le puedo ofrecer una opción de cirugía y que no se salga de la realidad de cada cuerpo en particular, porque no puedo Mire, ofrecerle. ese asunto ¿te acuerdas de las prótesis aquellas que fueron muy cuestionadas, que eran francesas, creo que? Sí. Eso se resolvió. PIP, sí. El fabricante ya no pudo, ya se salió del mercado y hubo algunas empresas fabricantes de implantes mamarios que ofrecieron cambiar el implante con precios accesibles para que la gente se animara a cambiar el implante, porque ya sacó problemas y ya no. Pero ¿era verdad que esos implantes traían problemas en las mujeres o no? Sí, se producía el proceso inflamatorio que se llamaba contractura capsular, se rompía el implante y trajo algunos problemas de malformaciones en los senos. Y había que cambiarlo definitivamente. Ya, pero no producía, Ahora, no producían cáncer, no. También, ¿Sí? No, cáncer no. ¿No? También oí que en Colombia estaban usando, había una reutilización de los implantes mamarios, los que quitaban, Los esterilizaban. los volvían a colocar, y eso generó una situación bastante delicada en Colombia, porque además Colombia, por los precios que hay muchas mujeres que van a sitios no recomendados, Sí. hacerse operaciones no recomendadas, y hay muchos problemas también desde el punto de vista de situaciones bastante delicadas por salud, porque se implantan Sustancias desconocidas. cosas desconocidas, y entonces lo mejor es que la gente, cuando tenga interés o necesidad de esto, porque la gente no se da cuenta que a veces, mira, cambiarse la forma de la cara te hace ver bien, y eso te eleva la autoestima, tú te sientes mucho mejor. No. Mira, no todos podemos convivir con la cara que Dios nos dio. Bueno, yo tengo 60 años del mejor. De lo mejor, pero casi, pero Ya me acostumbré. incluso Claro, tiene percepción. hubo canciones que decían, cada vez que me miro que al espejo, ay, Qué feo me veo. me veo. Mira, en todas las clínicas, ahora en Maracaibo, en las clínicas donde hacen Cirugía. cirugía, qué sé yo, dice, no se hacen cuestiones con polímeros, con no sé qué Biopolímero. cosas, biopolímero y qué sé yo, ¿no? Tienen esa advertencia, porque parece ser que ocasiona bastantes problemas. Sí. Y aquí ha habido inclusive muertes en los quirófanos de ese tipo de clínicas por mala práctica médica en algunos casos, en otros porque no tienen una unidad de cuidado intensivo. Y ha habido varios accidentes en ese. Pero en términos generales, los médicos zulianos son muy buenos y muy reconocidos. Los médicos del Zulia, siempre hay problemas de ese tipo, ¿no? Pero aquí, si tú le llevas esos son casos muy sonados, Sí. siempre están en los medios, son pocos comparados con Sí, la por cantidad, la cantidad de gente que se hace en operaciones que operaciones, se sí. hacen, son muy pocos. Sí, a raíz de todos esos problemas, el gobierno nacional venezolano sacó una ley donde se prohíben la utilización de biopolímeros o sustancias desconocidas que no sean aceptadas por la cirugía plástica en el cuerpo. Okay. Ese es en el gobierno venezolano. Ahora, una cosa, hay muchos, son muchos los venezolanos que van a estudiar a México, a esta escuela de Guadalajara. Sí, últimamente la mayoría, los venezolanos que hemos estado allá hemos sido maracuchos, todos hemos sido de Maracaibo. ¿Y por qué ¿Y por qué la mayoría de ellos escoge esa escuela y no la escuela de luz? Bueno, la razón por la que yo escogí, mi razón personal fue porque aquí hubo un poquito de deficiencia en el entrenamiento de la cirugía reconstructiva y plástica. Entonces tuve que tomar la decisión a tiempo para irme a esa escuela. Sin embargo, no me arrepiento, es la mejor decisión de mi vida que he tomado. Es un instituto de cirugía reconstructiva donde haces todo tipo de cirugía, desde congénito, malformaciones estéticas, todas las complicaciones que se presentan en este ¿Es fácil tipo para un de venezolano ingresar al sistema de salud mexicano? Al sistema oficial. Sí, cualquier persona, si sea venezolano o otra nacionalidad, puede optar a estudiar en el sistema de salud mexicano, siempre y cuando A cumpla estudiar, con me refiero, a trabajar. a trabajar no, tienes que cumplir
los requisitos que te pide el gobierno mexicano para poder trabajar legalmente. Tienes que ser reválida de títulos, exámenes, qué sé yo. Sí, revalidar toda la carrera. Aquí también se hace, exceptuando con los que provienen de cierta isla. De una isla del Caribe. De una isla del Ah, Caribe. ok. Está prohibida la entrada. Que entra directo, ¿no? Ah, ok, Sí, perfecto. pero digo, ¿es sencillo entrar al sistema de trabajo mexicano o tiene sus requisitos? Tiene sus requisitos. Yo cumplí con todos los requisitos y actualmente allá estoy en República Mexicana haciendo labor de cirugía plástica y reconstructiva. Mira, y en la parte privada también. También trabajas en la parte privada. Sí, claro, por supuesto. Ahora- en la mañana en la institución pública y en la tarde en lo privado. Pero tú tienes permiso para ejercer también en Venezuela. Ahorita no. Ahorita no. No puedes Así ejercer. que no tú puedo no puedes, tú no puedes ejercer en Venezuela. Tengo que cumplir con la ley que se establece. Colegiarte y todo lo Sí, demás. tengo que clasificarme en la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y para poder trabajar aquí. Usted no es automática la clasificación. No, no es automático. Tiene que hacer un trámite para lograr ser reconocido por la Sociedad Venezolana Así es. de Cirugía Plástica y que te permitan operar en el área de la cirugía plástica. En el área de la cirugía porque tú sí eres médico venezolano, o sea que puedes operar, puedes Sí, trabajar. yo puedo en- trabajar aquí, pero tengo que cumplir con pero algunos. no es cirugía requisitos. plástica. No es cirugía plástica. Eso. Ah, ya. Entonces, Sí, fíjate, ahí hay pero limitaciones. fíjate tú, esto lo pregunto porque yo tengo la impresión de que Arenas nos iba llevando a un plano donde Claro, yo estoy loco a punto de decirte, mire, Vamos a aprovechar de una vez. vamos a hacer intercambio. Vamos a hacer un intercambio. vamos a hacer un intercambio. Tú sabes que ahora, Mario, a mí me dice yo que de la información, tú tienes tu especialidad en algo que se está haciendo, se está poniendo de moda, no en el mundo, porque ya en el mundo se conocía, pero sí casi todo, hay muchas dolencias que la están tratando con plasma rico en plaqueta, el PRP. Sí. Yo tengo entendido que tu tesis de grado en el Instituto Jalisciense tuvo que ver con el plasma rico en plaqueta. ¿Cómo funciona eso? Porque para dolores, y la gente en los hospitales habla ahora contra, no me veían que ya PRP para dolores, para no sé qué cosas. Ahí me duele el manguito rotador. Y hay jugadores de béisbol que lo han trabajado con plasma rico en plaquetas y han mejorado sensiblemente su rendimiento. Ok, el plasma rico en plaquetas se utilizó desde hace muchos años, lo comenzaron a utilizar los traumatólogos, los cirujanos maxilofaciales, los odontólogos, porque se daban cuenta que aceleraba el proceso de cicatrización en algunas fracturas dentarias, en ortopedia o traumatología, aceleraba el proceso de consolidación de los huesos de las fracturas, y de un tiempo para acá en cirugía plástica se ha venido utilizando porque el plasma rico en plaquetas, las plaquetas de por sí son ricas en fibroblastos y el fibroblasto es la matriz principal del colágeno. Entonces todo eso se traduce en rejuvenecimiento facial, algunos cambios de los cambios degenerativos que se producen con la vejez, con el paso de los años. Las plaquetas producen un cambio de rejuvenecimiento. Okay, puede ser desaparición de manchas de la piel, relleno de algunos surcos faciales, aumento del tono y el brillo de la piel. Eso es traducción de rejuvenecimiento facial. Ahora, eso tiene que ser aplicado por especialistas. Sí, claro, definitivamente tiene que estar aplicado por dermatólogos o cirujanos plásticos. Y hay un proceso es como centrifugan la sangre. Sí, se toma una fracción de sangre periférica, de sangre roja, como le decimos, se centrifuga en una máquina que se llama centrífuga, en un tiempo determinado, se separa la parte roja de la amarilla, que es la amarilla es la parte del plasma, donde están las plaquetas, y la parte roja donde están los glóbulos rojos. La parte de los glóbulos rojos no se utiliza. Se la damos a los vampiros. Sí, se utiliza para otra cosa y nosotros utilizamos la parte amarilla donde están las plaquetas. ¿Y eso es lo que se inyecta que superficialmente o no? Se inyecta en la dermis, en la piel, en varios planos, superficial y profundo. Ah, ya. Okay. Y eso ha dado resultados porque en traumatología lo están usando también. Sí, en ortopedia y traumatología se utiliza. En el campo de ellos, no te puedo decir ahorita porque no me pertenece ese campo a mí, pero ellos lo utilizan también para regeneración cartilaginosa de las articulaciones. Incluso hay un jugador de béisbol que creo que es Bartolo Colón, que es un lanzador ya de cierta edad, que que tuvo una lesión y en Puerto Rico pillaba para los Yankees. Y en Puerto Rico le hicieron un trabajo no sé con células madre, sino con PRP. Bueno. Y Bartolo Colón no solamente se recuperó la lesión, sino que volvió a seguir lanzando a la velocidad que tenía cuando estaba joven. Sí.
Y bueno, incluso hubo alguien que interpuso a una serie de denuncias contra el equipo porque el equipo no había estado vigilante, y es verdad, los Yankees habían estado vigilantes de Bartolo Colón, y llegaron a la conclusión de que eso no era nada extraño, porque sí es verdad que en el ciclismo los ciclistas se inyectaban otra vez su sangre para mejorar la oxigenación y por eso tener mucho más resistencia. Y eso Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es No lo es lo mismo mismo. en este caso porque lo que le están inyectando es el plasma. Plasma rico O en sea, plaquetas. como dice el doctor, yo de esto tampoco conozco mucho. Tú sabes que yo me aventuro en cosas de economía, pero en medicina tengo mis temores, ¿no? No hay cosa de ser, a pesar de que yo vengo en una familia donde ejercen Ilegalmente la la medicina, porque ¿qué tienes? No, tú lo que tienes es un resfriado. Ahora están diagnosticando Zika. Y Son nuevas sintomatologías. sí, pero dice que ¿tienes erupción en la piel? Sí. ¿Tienes los ojos rojecitos? Sí. ¿Tienes cierto malestarcito? Sí. Zika. Bueno, no, vamos a descartar. Entonces te ¿Por dice, eso son siglas de alguna enfermedad? Zika, Zika. no, Zika. se llama Zika. La enfermedad se llama Zika, Ah, por sí, Zika. transmitida por un mosquito. Pensé que eran las siglas de alguna... No, de un Zika, cemento, de un Zika. cemento. Ah, sí, no. Zika. Se llama así, ZI. Cemento. Un cemento, sí. Entonces la gente te dice, mira, tienes que ir al laboratorio, hacerte cuentas, hacerte la cuestión de hemoglobina completa Los exámenes. y los exámenes y vamos a ver cómo están las plaquetas. Ok, perfecto, tú vas, entonces te dice, bueno, tienes que tomar esto y esto. Yo estuve cerca de un consultorio donde el doctor, bueno, yo tengo un amigo que es doctor, ¿no? Es médico, y él cuando va a unos lugares públicos, ¿Se da apellido? apellido Medina, Medina. la gente le hace cola. Doctor, tengo una dolencia en el ojo. Entonces le dice, no tengo el aparato para el ojo, pero no te preocupes. Ve a ver a fulano de tal en el hospital tal. Y lo envía para allá. Y entonces va resolviendo. Entonces le dice, no, chico, tú lo que tienes, llega uno y le dice, doctor, es que yo. Entonces le dice, no, chico, tú lo que te has pasado de trago. Tienes que tomarte algo más para que se te pase la resaca. Pero bueno, dejemos al doctor en su camino. Y tú estás en Venezuela en estos días de vacaciones. Sí, yo llegué hace un par de días de allá de México y vine a pasar un rato con la familia. Vienes a pasar un rato con la familia. Sí, claro, a disfrutar un Ahora- poquito y a escuchar gaita ahora, porque... Ahora, tú estás en una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México. Sí, yo estoy en la ciudad más segura de la frontera de Estados Unidos y México. Estoy en Ciudad Juárez ahorita, Y- Chihuahua. ¿Sí? Sí, la gente gente, se la ríe. gente lo toma como broma, como pero- una broma, pero no, Ciudad Juárez era la ciudad más violenta De América Latina, de ¿eh? América Latina y de todo México, la frontera. Pero actualmente, imagínate cómo estará de segura que el Papa Francisco va a ir en febrero a hacer una visita a Oye, la y ciudad. fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? A nosotros, no, porque es que ahí está estigmatizado, Claro. pero también estaba estigmatizada Medellín. Y Medellín ya no es, y ya no es lo que no era. lo es. No era. Y está estigmatizado todavía Juárez. Pero fíjate cómo es la gente que vive en México, ¿no? Comienza por decir, mira, es verdad, en el pasado Juárez tuvo este problema, pero fue superado. Y fíjate tú, ¿verdad? El padre Francisco va para Juárez. Para Juárez. Imagínate, cuando yo llegué a Ciudad Juárez me dijeron, bienvenido doctor, bienvenido a la tierra de paz. Yo, qué bueno, de paz, puro piso. Yo, Dios mío, ¿dónde estoy? Fíjate, mira, Paz. No, tranquilo, que... Y la política mexicana que era nosotros nosotros somos hijos putativos de los mexicanos. México, sí. Sí, claro. Francisco le gusta Pedro Infante, le gusta José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Sí, es que sí. Es la que- cultura más arraigada de todos los tiempos del mundo es la mexicana. Porque Mario no nos ha contado que el Mario es músico también. Es que mira, hay una cantidad de médicos que son músicos. Sí, Fíjate claro. tú, Armandito Hernández es músico, es el tecladista de Bienvenida Bonche. Este muchacho Marín, que es un excelente médico, no sé cuál es el nombre de Marín, el hijo el nieto del Nero Martínez. Es un excelente médico. Miguel Marín. Mario hizo sus incursiones, que no nos va, de eso no vamos a hablar ahora hasta que no llegue Lenín Pulgar. Mario hizo sus incursiones en ¿Y el Lenín canto. Pulgar? Lenín- El Lenín Pulgar es paciente. Allá el paciente. Entonces, pero y ese movimiento musical mexicano en la zona de la frontera es muy dado a los corridos, a los narcocorridos y esas cosas. Los narcocorridos más bien son de otra zona de México, son de Culiacán, de la zona de A Sinaloa. mí me gustaría vivir en Culiacán. Sí. Me llama la atención esa ciudad, ¿verdad? En serio. Sí, de hecho a las mujeres de allá le dicen culichi
Culichi, sí. Culichi. Porque son muy profesionales atrás y poca chichi, porque... o sea, los senos ya le dicen chichi. Sí. México. Sí. Mario, ¿y tú no tuviste problemas cuando llegaste a México? Para las Arenas estudió en México. Sí. Arenas Sí, estudió en Ciudad México. Ah, no, Pero en Ciudad de México. En Ciudad de En México. Ciudad de México, en Sí, DF. sí. Tú tuviste 3 En años DF, en Ciudad en El de DF. México. defectuoso, como le dicen allá. Allá le dicen el defectuoso. Eso es un desorden, entonces. Y con las Sí, cosas, ya tú adoptaste, digamos, el modo de hablar mexicano. Cuando estoy con paisanos mexicanos, porque ya soy mexicano, yo tengo mi nacionalidad mexicana ya, tengo que hablar así como de estilo ¿Cómo hablas tú mexicano. cuando estás en México? Oye, güey, pero no manches, no inventes. No, te sale el maracucho. No, lo que pasa es que, fíjate que... No pero, puedo perder el Francisco, maracucho. Pero es bien interesante porque nosotros cuando vamos afuera no se nos pega tanto el acento. Seguimos... Nosotros guardamos Guardamos sí nuestro En propio cambio, acento. yo no he ido nunca a Cuba y tú hablas el cubano como tú Porque no tienes idea. porque tú tienes mucho apego a Raúl. No, es que yo con Raúl he pasado momentos Bueno, inolvidables. exactamente. Cuando Raúl viene o cuando tú a veces... No, Raúl no viene nunca. ¿Ah? Raúl no viene nunca. Ha venido de incógnito. Yo lo he visto por ahí en una casa que está frente al Pilar. y le echan el grito. Pues mire que por ahí hay gente que no quiere a Raúl. ¿Ah? Hay gente que no quiere a Raúl, la gente del barrio. Sí, No, sí, porque no se le va quiere la a luz Raúl. todos los días. Ahora, Se le va la luz. Mario, esto es justamente lo que no debe ser. Nosotros hacemos un programa que como no es entrevista, sino una conversación, vamos saltando de temas a otros. Pero perfecto. fíjate tú lo siguiente. Pero que te iba a preguntar, Francisco, disculpa, Sí. como tú estás en una ciudad fronteriza, donde hay paso casi permanente de norteamericanos a México, Sí, la gente que se... intercambio. Sí, el que se opera fundamentalmente tanto en privado como en privado fundamentalmente, porque Sí. no hacen el uso del seguro social. ¿Son norteamericanos o también hay muchos mexicanos? Se que comparte la estadística, se comparte porque sí. Sin embargo, las personas que viven en la frontera del lado americano, la mayoría son mexicanos que se hicieron americanos. Ah, ya. ¿Ok? La mayoría de nativos americanos que viven en Estados Unidos en la frontera también se operan, pero la mayoría son porque son mexicanos que trabajan ahí en la frontera o viven en la frontera y se pasan al O sea que bueno, en el paso hay mucho más mexicanos de origen que... se comparte la comparte. población, sí. Porque y fíjate sí aquí- pasan a hacerse sus operaciones de allá para acá. Sí, definitivamente siempre hay un... Y la frontera nunca la han cerrado, Mario. No, la frontera no se Bueno, cierra. siempre está abierta. Bueno, Siempre porque hay un... que México y Estados Unidos tienen... Antes de cerrar la frontera, nosotros vamos muchas veces a desayunar a un lugar donde está en la planta baja de un hotel. Ok. Y en ese hotel venían muchos Colombianos. colombianas y Y colombianos centroamericanos. a hacerse operaciones Cirugías aquí. porque eran mucho más baratas que Sí, allá. le salían más. Yo no sé cómo está ahora el asunto, porque con el cierre de la frontera a lo mejor no es tan fácil venirse, ¿no? No es tan fácil. Pero las operaciones aquí son mucho más baratas que en Colombia, estéticas, y los colombianos venían a hacérselas aquí. Claro, por la diferencia Al peso. extranjero que viene a Venezuela definitivamente le sale más económico económico. aquí, claro, por supuesto. Venezuela cuando ¿Cuál es el precio de unos implantes mamarios en México? en México aproximadamente entre $3,000 y $4,000 te sale. 3.000 o 4.000 $3,000 o dólares. $4,000 con el implante incluido y la clínica. Sí, ¿Y aquí? alguien- Aquí sale entre $1,000 y 3.000 $1,500. $1.000 Más o o 1.500 menos. aquí. $1,000 aquí. Sí. Más o menos. $1.000 es una operación de ese Entre tipo 1,000 y 1,500 más o menos. aquí en Venezuela. Bueno, mucho más barato. Y incluso hay quienes hablan de turismo de salud. Es más, hay proyectos de crear clínicas en el mar. Sí. Barco con quirófano y cosas Nosotros de podemos eso. crear una nueva confederación, en lugar de Mercosur, UNASUR, podemos Mamasur. No podemos hablar de esa palabra. Acuérdate que hubo un intercambio de palabras con el primer mandatario y Sí. y una persona, ¿verdad? Ahora, pero ya en Venezuela se siguen haciendo los posgrados en cirugía, pero muchos venezolanos están emigrando, que se gradúan y se van al exterior. Sí. En el día pasado estuvimos Arenas y yo en una zona de la Universidad del Zulia donde hay registro de títulos y cosas de esas, y cuando vimos una sala muy amplia Sí, y preguntamos grandísima. de qué se trataba, nos dijeron, no, esos son estudiantes de medicina Que se van. Y yo ahí vimos como 400. Yo digo, ok, es decir, casi toda la promoción se va. Sí, la mayoría de las personas que estudian medicina aquí en Venezuela, pues hacen los estudios aquí y toman cuál- la opción de son los- salirse Sí. al extranjero. Y además de eso, se va mucho más venezolano a México. Sí, hay muchos venezolanos en México. Sí, primero por el el idioma. y compartimos muchas cosas en común, que es la parte de latina
en la ciencia. Hay mucho intercambio cultural y educacional en medicina, en cirugía y todo. Sí, En México medicina. tiene muy buen aporte educativo en el campo de la medicina. Y en todo. Mira, Sí, y entonces. los mexicanos cuando llegan los venezolanos a México los tratan bien. Sí. O sea, nosotros somos bien recibidos en cualquier parte. Nosotros, Menos en Aruba. En Aruba que no está. Bueno, amigos. siempre y cuando traigan dólares aquí son bien recibidos. Sí. Bueno, amigos, aquí ya conversamos con el doctor Mario Pineda Moreno, que tuvo la gentileza de visitarnos hoy para hablarnos un poco de su experiencia como venezolano en el exterior, pero además, sobre todo, en su profesión. Mario también aparece en un segmento de Televisa en Ciudad Juárez. Local. El local, Televisa local. Hasta hace algún tiempo ya, En ¿no? Juárez como médico que acompaña a un grupo de conductores de televisión allá. O sea, que es un caballero del medio. Eso se lo dejé para el final, para despedirlo. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando de lo que siempre hablamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, conversando sobre los temas que hoy interesan al venezolano, sobre todo porque luego de las elecciones del día 6 han surgido muchas conjeturas. Y muchas explicaciones, ¿no? De la derrota, ¿no? Claro, pero derrota que termina, que a pesar de todo no puede ocultarse, porque primero todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Yo creo que nadie en el país creía que podía ganar el gobierno. Y ellos se sienten, primero le echan la culpa al pueblo, y de hecho han reaccionado diciendo que tenían pensado entregarle 500,000 casas, pero ahora no, los carros tampoco están muy seguros. No, algunos le quitaron los carros, ya Sí, se los claro, quitaron. pero fíjate, en el 2010 perdió el chavismo, en el 2010, perdió 48-52. En ese entonces estaba Chávez vivo, haciendo campaña por sus candidatos. El precio del petróleo estaba a $110 el barril. No había desabastecimiento, no había escasez. Había inflación, pero mucho menor que ahora. Y aunque había inseguridad, más o menos no tenía los niveles de criminalidad que hay hoy en día. Y sin embargo perdieron por 4 puntos. Solo que la reingeniería electoral les dio el triunfo a ellos en términos de diputados. Ahora, ¿por qué realmente tenían que ganar ahora cuando la situación ha empeorado y cuando la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción se incrementaron en los últimos Y además años? no está Chávez. Y Chávez además está muerto. Y además el otro elemento, que yo lo dije hace mucho tiempo, que era un error. Primero fue un error convertir esta elección en un plebiscito. Un error. Así como la vez pasada la oposición convirtió en plebiscito las elecciones municipales que no venían al caso. En este caso tampoco, pero Maduro se empeñó en hacer la plebiscitaria, quizás tratando de acrecentar su liderazgo. Pero además de eso, la comparación que Maduro, no sé si consciente o inconscientemente, hizo con Chávez, permitió demostrarse que las condiciones de Chávez fueron irrepetibles, precio del petróleo alto y un carisma que tenía como dirigente mayor, y además un apoyo internacional de cierta magnitud, cosa que no tenía Maduro. Entonces, cuando Maduro quería contrastar, cuando hablaba de Chávez, la gente enseguida decía, pero bueno, Chávez es una cosa y este es otra cosa. Es decir, Maduro pretendió vincularse a Chávez, y lo que logró fue que la gente se diera cuenta que Maduro no es Chávez y que valía la pena votar por Chávez, porque Chávez era un encantador de serpientes, pero Maduro no. Maduro al contrario, Maduro no logra entusiasmar a la gente, ¿verdad? Maduro no es un tipo que yo oigo a Maduro todos los días porque por cuestiones de trabajo, ¿no? Sí, pero además, Francisco, respecto a eso, hay que decir que también Maduro convirtió a Chávez por primera vez en un derrotado electoralmente, porque él desaparece de la campaña en cierta medida, y lo que aparecen son los ojos de Chávez o la imagen de Chávez, y la gente también votó contra eso, votó a favor de la oposición contra los ojos de Chávez y la figura de Chávez también. Yo lo que creo, Arena, es que no es como dicen algunos que votó, que es un voto castigo. Yo creo que no es un voto castigo. Lo que pasó fue que la gente votó contra un modelo político que fracasa. Tenemos en la línea telefónica a Luzmeli Reyes, quien ha tenido la gentileza de atendernos hoy, y le vamos a decir que si esta vez no le enviamos el pan de jamón, no se preocupe. Sí. ¿Por qué? Luzmeli, no podemos enviártelo, pero hay una panadería cerca de tu casa donde venden jamón y venden pan.
Ay, dale. Mira, Luzmeli, Se están burlando de mí. Mire lo que le pasa a la gente cuando se burla de los demás, del pueblo. Mira, Luzmeli, te informo que si alguien de Maracaibo va para Caracas, te enviamos el pan de jamón. Te enviamos el pan de jamón con harina integral y jamón de pavo. No, pero siempre me andan haciendo falsas promesas. Bueno, pero nosotros no, Arias Cárdenas dijo que iba a terminar la Lara Zulia el año pasado y fíjate que a este año dice que en el primer trimestre van a entregar 7.2 kilómetros, pero de los ofrecimientos anteriores absolutamente nada y nosotros nos hemos contagiado. Ahora, las mejores promesas son las que no se cumplen. No, porque las promesas cuando no se cumplen uno las tiene que cobrar. Bueno, se ha cobrado caro. Así es. Oye, Luzmeli, el chavismo sacó 5,5 millones de votos. Es una porción importante de venezolanos que votó por él. Pero ¿tú crees que si siguen insistiendo en los errores que hasta ahora se han cometido preelectoral, electoral y postelectoral, ¿no crees tú que eso se va a ir rápidamente, se va a evaporar rápidamente? No creo que se vaya a evaporar. Lo que creo es que puede mantenerse esa cantidad baje un poquito. Pero le va a tocar un buen tiempo esa cantidad de votos y quedarse allí y con esos votos no va a ganar una elección nacional. Una pregunta, ¿qué podría hacer el chavismo para mejorar su posición ante la gente? En votos, digo. Yo creo que bueno, sin ser asesora, no, yo creo que lo que tiene que hacer es buscar cómo convierte esta derrota en un proceso de análisis y de reflexión para tomar decisiones y luego salir adelante. O sea, cuando un líder pierde una elección de esta manera, tiene que moralizar a su gente, aglutinarlo, cohesionarlo, porque bueno, a nadie le gusta perder, y menos de esta manera. Y luego de eso pasar a discutir todos los puntos que tienen pendientes, que de cierta manera esto es parte de eso, ¿no? La discusión que tenían pendiente y que nunca la llevaron a cabo y que creían que se iba a dirimir todo después de la elección y ahora al perder se complica todo. Porque fíjate... Eso era un punto que tenían que haber discutido desde hace bastante tiempo. Mira que el próximo año hay elecciones de gobernador. Así es, por eso digo, esto puede ser una bola de nieve, que yo creo que va a ser una bola Ahora, de nieve. cuando tú oyes este tipo de declaraciones, como la de Jagua, que para Jagua es una de las principales figuras del movimiento chavista, ¿no es verdad? Bueno, estaba venido menos, pero sí, hay que hablar de su favor, que ganó la diputación uninominal. Entonces te pregunto lo siguiente, ¿por qué se ha venido a menos agua? ¿Será por problemas internos? Por la misma situación interna, yo creo que porque el chavismo está pasando por una crisis de identidad muy fuerte y como no se ha atajado esa crisis, bueno, los distintos grupos están como desconcertados sin saber qué realmente pueden hacer. Pero mira lo que dice Jagua en unas declaraciones que trae el diario La Verdad. Dice, hace 8 días se nos acabó el tiempo de los diagnósticos. Es hora de que nosotros impulsemos las rectificaciones que sabemos que hay que hacer. Bueno, y además de eso, da la impresión que en el fondo de esas palabras lo que hay es una crítica a alguien en particular. Y si eso lo unimos a lo siguiente, el presidente Maduro asumió que fue el gabinete el derrotado, y en la siguiente aparición pública dice que los militares tienen que irse a sus cuarteles. Entonces, ¿tú no crees que los culpables fueron los ministros y los militares? No, yo creo que el responsable de esto fue él, pues. De hecho, haberse metido en la campaña de la forma como lo hizo, sabiendo que él estaba, era un peso, un plomo en el ala. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Sí, pero está bien, pasó lo que tenía que pasar y muchos identifican la derrota con Maduro, pero resulta que él, que aparentemente no entiende, que reconoció los números que vinieron de la votación, mas no pareciera no reconocer la victoria de la oposición, pero además con sus ejecutorias diciéndoles a los ministros, ustedes me renuncian todo,
Los ministros supuestamente eran ministros, pero no tenían responsabilidad en la campaña, como ministros. Y después le dice a los militares, y ustedes se van a sus cuarteles, da la impresión que los culpables fueron los ministros, porque hasta ahora la dirección del partido, ninguno ha salido de la dirección. Es decir, pareciera que militares y ministros fueron los responsables de la derrota. Bueno, si la gente dice que es un voto castigo, ellos gran parte de responsabilidad debe tener, pues. Ahora, ¿no te parece a ti, Luzmeli, que la gente votó con... aquí fracasó el modelo que se trató de imponer? Obviamente que sí. Ese modelo que se trató de imponer a rajatabla. El modelo populista radical que implementó Chávez inicialmente, que pudo haber tenido un éxito más o menos importante y significativo por los enormes precios del petróleo, pero que luego al caerse los ingresos, las demandas sobrepasaron los recursos que el Estado tenía para seguir cumpliendo con esas demandas. Pero además, Maduro, Francisco lo ha dicho, Maduro carece del carisma. Entonces aquí la gente funcionó contra el modelo, en primer lugar, y contra el propio liderazgo. Es decir, no puede haber populismo a la usanza de Chávez porque ya no había pueblo y tampoco había líder populista. O sea, esas dos cosas, esos dos ingredientes, terminaron por hundir a Maduro, por lo menos en este proceso electoral. Y la rectificación tiene que venir por cancelar el modelo. Es que si Maduro no cancela el modelo, el año 2016, muchos dicen que vamos a sentir nostalgia por el 2015, que es bastante malo ya. Eso dicen, es verdad. O sea, todos los expertos en economía dicen que lo que viene es candaca con burrundanga. Pero la verdad es que hay que estar metido en la cabeza de este señor y es difícil meterse en la cabeza de él. Solamente escucha a los pajaritos. Sí, señor. Mira, te leo lo que dice José Vicente Rangel, porque a mí me gusta leer a Rangel desde hace mucho tiempo. Y entonces él dice, son descarados los guiños de sectores de oposición a la Fuerza Armada. Hay diversos y capciosos mensajes que contrastan con los feroces ataques que hasta hace poco se le hacían a la institución armada. Todo indica que se intenta comprometerle en un plan para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Y tiene dos vertientes. Una, el golpe a través del Parlamento. Otra, la utilización de los militares como ariete, creyendo que estos pueden incursionar en una aventura que los cubriría de oprobio a los militares. Y lo otro, al pretender repetir la deplorable experiencia del 11 de abril de 2002, se ve que los promotores de la sórdida maniobra ignoran lo que es la conciencia del militar hoy en día. Oye, Rangel es un caso extremo de cinismo, porque esos son elementos que yo creo que están presentes en el chavismo hoy. Justamente eso que está describiendo Rangel. Realmente si alguien quisiera hacer eso, nada más lo puede hacer la gente del chavismo. Claro. Pero y es que la oposición que viene de un triunfo verdaderamente interesante, porque haber alcanzado las 2/3 partes del Parlamento es una victoria sin precedentes en la política mundial. Es como si la oposición hace eso, es como suicidarse en primavera, dicen. Tal cual. La oposición no tiene necesidad de hacer esas cosas. Mira, Luzmeli, ¿y qué sabes tú? Porque tiene muchas posibilidades de estar institucional y hacer las cosas bien institucionalmente. Luzmeli, ¿qué sabes tú del presidente de la Asamblea Nacional y quiénes van a ser los vicepresidentes? No, yo creo que los tres van a ser de la oposición. Pero está bien, pero ¿quién va a ser? Se sigue sosteniendo creo que va a ser Julio Borges. Julio Borges, ¿verdad? Parece que va a ser él. Eso fue lo último que yo supe, pero Borges, como ellos han andado reunidos, no sé si cambiaron de decisión. Borges parece tener más margen de maniobra que el propio Ramos Alup, que es mucho más creo que el caso con Ramos Alup tiene que ver con, primero que jugó posición adelantada y luego que el mensaje que tú le estás dando al país, que votó por un cambio. Ramos Alup es el sobreviviente, como dijo alguien, del meteorito que arrasó con los dinosaurios. Y realmente no estamos en Jurassic Park, o sea, pretender vender un cambio con la figura de Ramos Alup, por más que él sea un político avesado, no creo que le funcione muy bien a la oposición. Tú sabes, Luzmeli, que yo tenía esa percepción de Ramos Alup. ¿Cuál? De que Ramos Alup era prácticamente un dinosaurio de la política venezolana. Pero esa percepción yo la cambié cuando lo vi en el debate, en el famoso diálogo
de la gente de la oposición con el gobierno. Y ahí Ramos Alup, mira, se nos apareció como un personaje que estudia, que lee, que está montado sobre el nuevo espíritu de la época, qué sé yo, que tiene una vocecita rara, eso es verdad. Y ahora un bailecito. Que tiene un bailecito raro, también es cierto, y que el copete no lo favorece, también es verdad. Pero obviamente yo lo encuentro a Ramos Alup mucho más moderno que algunos jóvenes del PSUV, incluyendo el presidente Maduro, que es bastante joven. Bueno, pero no tiene nada que ver eso con lo otro. Creo yo que el hecho es que él, creo yo, y eso es una opinión ya muy personal, no encarna la imagen del cambio por el cual se votó, así de simple. O sea, si ustedes se ponen a ver, la oposición tiene 3 generaciones. La mayor la tienen son los adecos. Está, creo que Barbosa, de allá del Zulia, y o sea, los señores más grandes los tiene Acción Democrática. Bueno, ¿Y tú no crees tienen el mérito de haber sobrevivido, pero ya es bueno, ya está bueno. Ya, pues. eso es verdad. Pero fíjate Ya. lo siguiente, los tiempos son los que determinan quiénes son los que dirigen la política, porque de repente hoy es necesario que alguien esté en que ocupe un cargo de eso, tiene que tener suficiente carrera política y sapiencia para manejar los asuntos, porque no es cualquier cosa, es el contrapoder el que se va a manejar. Yo no, en realidad, yo me separé de todo esto el día 6 en la noche, ¿no? Por lo que te digo que me da igual quién pueda presidir el Parlamento, pero no tengo aprensiones con nadie. Porque, pudiéramos poner, por ejemplo, al más joven de electo. A mí me gustaría que pusieran a Manuela Bolívar o a Gaby Arellano. O a Guevara. No, a Guevara no me gusta. ¿No te gusta? Guevara no me gusta porque Guevara es muy Guevara. Muy Guevara, sí. Pero no es verdad que necesitamos una persona que sepa que pueda contenerse en algún momento. Y eso es lo que me hace dudar de Ramos, ¿no? Pero alguien que pueda saber que lo que está en juego es mucho, porque cuando y voy a ir a hacer un símil con el boxeo, cuando el boxeador oponente está bastante maltratadito, los tipos entran a dar los golpes decisivos, pero hay otros que prefieren marearlo. No va a aceptar los embates, porque con eso no va a ganar nada. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo a que cualquier decisión, cualquier cosa que diga el presidente Maduro hay que responderle. Por aquello que decía un filósofo maravino, de apellido Pirela, decía, en esta vida lo mejor es callar cuando se quiere conservar el poder, que en realidad dijo el amor. Y entonces no investir a cualquier cosita. Y entonces digo que tiene que ser una persona. A mí me gusta Borges también porque Borges es comedido, ¿no? No es así. Y Barbosa. Yo creo que Julio le tiene el pulso a toda esa dirigencia roja, porque él ha estado en la asamblea desde que empezó todo este proceso, y bueno, y todavía tiene el suficiente manejo él de su emocionalidad. Y tiene manejo político. ¿Y sabes quién también tiene esas condiciones y también ha estado allí por mucho tiempo? Claro, seguramente yo, que no puedo apoyar a un candidato porque pierde, es Barbosa. Barbosa es un sobreviviente también, pero Barbosa es uno de los políticos que sabe hacer la política. Fíjate tú que en el Zulia él había decidido no ir más al Parlamento, pero entonces resulta que la fuerza de oposición tenía inconvenientes en una zona muy importante para ellos, que es la zona ganadera de Perijá, Machique y el sur del lago. Y entonces buscan a Barbosa, y Barbosa logra un triunfo allí que prácticamente la zona la tenían perdida con los alcaldes, y Barbosa se metió allí a trabajar y volvió al Parlamento e incluso contra su voluntad. Y a pesar de que es un sobreviviente de los dinosaurios, como yo. Mira, pero Francisco... Tú no eres un dinosaurio. Francisco es un velociraptor. Anda a la velocidad, anda veloz. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo en buena parte con lo que tú dices. Es decir, yo creo que es necesario que haya remozamiento de la política y todo lo demás. En lo que no estoy de acuerdo es en despachar una generación de políticos, porque los tipos que son viejos, la política no anda por esos lados. Es decir, hay gente nueva. Fíjate, cariño mío. Mira, Luz Meli. Oye, vuélvele a repetir eso de cariño mío, me gusta. Cariño mío, Mira, cariño mío.
Esos señores ya se deben jubilar y seguramente saben mucho, es verdad, y han hecho mucho, pero ya tienen rato. No, claro que tienen rato y pueden estar mucho más rato. Acuérdate que el 11 de abril, aquella jornada del 11 de abril fue hipotecada probablemente por un sector que no era tan viejo, porque si hubiesen estado ahí los Ramos, Jalú, los viejos políticos venezolanos, esa cosa no hubiese llegado a esos extremos, porque hubiesen manejado mejor la situación. No, yo no creo eso. Yo sí lo creo. Yo Pero creo además, yo creo que este país, bueno, yo como esta generación, pues, ya requiere que este es un asunto inclusive intergeneracional, porque yo creo que es un asunto intergeneracional. No. Y la forma de hacer a veces las cosas deben cambiar. Hay un autor italiano que dice que el problema de la edad, plantearlo así como lo estamos planteando, es un problema que forma parte de la propia lucha social, que ese tipo de apreciaciones son representaciones sociales que están en pugna. Yo creo que los cambios políticos pasan por otra vía, por otras cuestiones. Hay mucha gente nueva que piensa como viejo. Hay mucha gente, hay mucha gente nueva que está pensando con categorías zombies, que están muertas y que no sabe que están muertas. Pero lo que pasa es que estos viejos piensan como viejos. Bueno. Entonces ese es el problema. Y bueno, y piensan entonces Luzmeli, cómo se resolvían las cosas aquí hace 30 años. Luzmeli, entonces yo entiendo que los viejos tienen que retirarse. No. Y convertirse. Mira, no me malinterprete. No, pero te digo, entonces los viejos deben retirarse. Pero mira que hay cosas que potencian a los viejos. Bueno, no sé si existe eso en la política así como bueno, tú estás pensando. Fíjate tú que yo por razones de trabajo he tenido muchos jóvenes bajo mi dominio y he tenido también viejos. Si yo lo que quiero es que no se puede ser, porque no todos somos viejos, ni todos son jóvenes. Ahí hay una cosa que tiene que ser discutida. Ahora, yo te respeto tu opinión, pero y no estoy haciendo defensas de los señores de edad. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Yo tengo una edad, no mucha como Ramos, ¿no? Pero yo no me siento descalificado para liderar los cambios que este país necesita. Porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento y tengo además la práctica. Pero es que tú nunca has estado en el poder. Pero te estoy diciendo, pero estoy proponiendo... Ese es otro elemento. Me estoy proponiendo para presidente, chica. Yo te propondría más para otro cargo, pero... ¿Cómo cuál? Dime, que a mí me gusta... Déjame hablar ahí para ver qué cargo te propongo. Ya hemos logrado, yo me llevo Arena, no te preocupes, que yo lo convenzo de que Guevara es mejor que Ramos. Ok. Perfecto, Luzmeli, mañana seguimos, oíste, hasta mañana vamos a estar. Mañana vamos a estar hablamos, un abrazote. Hasta mañana nos despedimos, Luzmeli, oíste. Pero mañana, sí, ya me dijeron. Luzmeli, pero mañana te colocas en el Skype. En el Skype para que nos veas comiendo pan de jamón. Pero si va alguien de Caracas, si alguien va a Caracas, yo te envío tus cositas de aquí. No, hombre, tu huevo chimbo, tu dulce lechosa, mermelada de picapancho, todas esas cosas. Y hallacas. Bueno, hallacas no. Me voy a quedar esperando. Bueno, eso sí, ahora te llamo para que me des la dirección. Me voy a sentar. Siéntate, que te vamos a esperarlo. Mira, si alguien va a Caracas, te va a llevar eso. Esta vez sí es verdad, porque esta vez estamos cumpliendo todo. ¿No es que ganamos las elecciones? No, hombre, no creo. Ver para creer. Bueno, verás. Comerás para creer. Amigos, nos tenemos que despedir de Luzmeli. Fue un placer haber hablado con ella siempre. Pasamos un momento muy agradable. Y me está gustando la contradicción Arenas Reyes. Amigos, nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos acabó por hoy.